¿Mm? Bueno, ahora vamos a ver el texto número 3 de la unidad 1 también, porque ya saben que estamos entrando a la unidad 2. Entonces no quiero que sea brusco, por eso estoy terminando con los textos de la unidad 1 para que sea una etapa de transición y luego ya empecemos a analizar los textos del número 3, de la unidad 2, perdón, los textos de la unidad 2 y presentar otros recursos gramaticales que vamos a tener en cuenta analizando este texto. El texto número 3 dice la motivación. Los métodos de enseñanza constituyen los recursos necesarios para lograr la realización ordenada y adecuada de la misma. Los métodos y técnicas tienen por objeto hacer más eficiente la dirección del aprendizaje. Déjenme ver, aquí está el texto, sí. Bien, actividades de prelectura. Lea el título, el primero y el último párrafo para obtener una idea global de la temática. Lea el título, el primer y el último párrafo para tener una idea global de la temática. Bien, vamos a leer entonces el título. El título es Didactic Method and Didactic Proceeding. Se puede decir de dos maneras, didactic o didactic. Didactic Method and Didactic Proceeding. Bien, hemos leído el título. Ahora vamos a leer el primero y el último párrafo. Didactic method is a specific tactic of educational process. It aims at educational objective fulfillment. Also, it promotes consolidation of knowledge in form of facts, phenomena, ideas, formula, laws, etc. Y el último párrafo dice, didactic method is one of the basic components of education because it organizes educational process. It features the following modality of work by... no, este no es el último. Déjenme ver, este es bien largo. Bien, vuelvo atrás. Voy a leer de vuelta el primer párrafo. Perdón. Didactic method is a specific tactic of educational process. It aims at educational objective fulfillment. Also, it promotes consolidation of knowledge in form of facts, phenomena, ideas, formula, laws, etc. Ese es el primer párrafo. Vamos al último y dice, a didactic method appears and renovates when there are preconditions of this. The main preconditions are changes in society. De nuevo, el último texto, el último párrafo. A didactic method appears and renovates when there are preconditions for this. The main preconditions are changes in society. Bien. Vamos atrás, volvemos al texto. Bien. Número 2. Haga una lectura rápida del texto e indique en qué línea se dice que este método motiva a los estudiantes. Bien. Antes de eso, volvamos a la 1, que la pregunta era, lee el título, ya hemos leído, Didactic Method and Didactic Proceeding. Vemos que tenemos en el título unas palabras que son transparentes. Método didáctico y procedimiento didáctico. Bien. El primer párrafo y el último para una idea global. Volvamos al primer párrafo. ¿Qué tenemos ahí? Para que una persona que no comprende el inglés o no lo puede entender o que les cuesta, tenemos que entonces focalizarnos en el primer párrafo y en el último de vuelta, en las palabras de nuevo, perdón, en las palabras de contenido o en las palabras transparentes. Aquí de nuevo tenemos, dice, didactic method, el método didacto, is a specific tactic. Eso podemos entender. Es una táctica específica of educational process, de un proceso educacional. Podemos comprender, todas estas son palabras transparentes. It aims, ya hemos dicho qué significaba it aims, pónganlo en su glosario personal, lo van a ver mucho, o sea, apunta. Tiene como objetivo, apunta at educational objective fulfillment, o sea, a un cumplimiento, un procedimiento objetivo educacional. Also significa también, ahí está, ¿ves? Tenemos un conector
que está sumando más razones o descripciones sobre algo. Also, it promotes, la palabra promotes, no sé si les parecerá a ustedes transparente, es de promover, promueve. It se refiere a qué. It, recuerden, es un pronombre personal y está actuando también como una palabra referencial. Ese it está reemplazando al didactic method, el método didáctico, o sea, promueve. Y la consolidación del conocimiento en formas de hechos, fenómenos, ideas, fórmulas y leyes. Tenemos la idea global. Entonces, el método didáctico es una táctica específica del proceso educativo. Bien. Y apunta a un objetivo educacional específico, ¿no es cierto? Promueve la consolidación del conocimiento. ¿En qué? A través de hechos, fenómenos, ideas, leyes y fórmulas. Vamos a al último párrafo y dice: a didactic method. De nuevo tenemos una palabra transparente, el método didáctico. Appears, aparece. And renovates, o sea, aparece y se renueva. Otra palabra transparente, when there are preconditions of this. Bueno, ahí podemos tener preconditions, o sea, precondiciones. Condition es una palabra transparente. Tenemos ahí, ¿no es cierto? Ahí, miren, fíjense ustedes, un prefijo que significa que antecede. O sea, hay preconditions, condiciones previas, ¿para qué? Para esta renovación. The main precondition, bueno, ahí podemos entender de vuelta la palabra precondition. The main significa las principales condiciones previas para esta renovación sería are, el verbo to be, son changes in society. Y leemos son en la sociedad. Entonces comprendo cambios, no entiendo que es changes, cambios en la sociedad. Bien, esa es la parte 1. Luego dice, entonces entiendo globalmente de qué se refiere el método didáctico, el procedimiento didáctico. Hago una lectura rápida del texto e indica en qué línea se dice que este método motiva a los estudiantes. Bien, vamos a leer el texto todo completo. Didactic method is a specific tactic of educational process. It aims at educational objective fulfillment. Also, it promotes consolidation of knowledge in form of facts, phenomena, ideas, formula, laws, etc. Also, didactic methods help to handle the accumulated knowledge of each person. They arrange the information, making it logical and accessible. It is not enough to discover truths and to demonstrate ideas. All this should be applicable and useful. Otherwise, information becomes useless. Didactic method is one of the basic components of education because it organizes educational process. It features the following modalities of work by, y aquí da unas ciertas características de modalidades. Making students an active element of educational process. Motivating them to participate in curricular and extracurricular activities. Finding solutions to cognition tasks and problems. Creating an alliance professor-student. Developing logical and factual thinking at the same rate. Considering the professor's role as moderator and observer during the educational process. Didactic method plays not just the role of setting of educational process, but offers a large array of possibilities to motivate students, to originally present information, etc. Teacher or professor can choose from various didactic methods to inform the needed information. A didactic method appears and renovates when there are preconditions for this. The main preconditions are changes in society. Bien, vuelvo atrás. Haga una lectura del texto e indique en qué línea se dice que este método motiva a los estudiantes. Volvemos a leer y recuerden cuando da las características.
del método. Bien. Y vamos, y en la línea 8 precede, no es que ahí está la respuesta de esto, habla de las cuales van a enumerarse las características de las modalidades. Y luego la primera dice, making students an active element of educational process. Bien, en la línea 11 está la segunda enumeración de las características de estas modalidades. Dice, finding solution, motivating them to participate in curricular and extracurricular activities. Bien, entonces la línea 11 dice motivating, o sea, motivating them. ¿Quién es them? Ahí tenemos otra palabra referencial, ¿no es cierto? Un pronombre objetivo. El them se refiere a los estudiantes, motivándolos a ellos. Motivating them to participate in curricular and extracurricular activities. Entonces, la línea 11 dice, motivándolos a ellos, a los estudiantes, a participar en actividades curriculares y extracurriculares. Entonces, la respuesta es la línea 11. Bien. Luego dice, vamos de vuelta, observe para su mejor comprensión las palabras conceptuales y las transparentes, así como aquellas que se repiten. Bien, ustedes van a sacar las palabras conceptuales y las palabras transparentes y los va a ir ayudando cada vez más a comprender la idea global del texto. Luego, resalte las palabras que no conoce. Muy bien. También vamos a resaltar las palabras que no conocemos. Bueno, ¿cuáles pueden ser las palabras que no conozcan aquí? Hay muchas palabras transparentes en este texto y muchas que se repiten. Las que pueden no conocer, a pesar de que ya la hemos nombrado, que podrían ponerla ya en su glosario personal, es knowledge. Recuerden, la palabra knowledge, que significa conocimiento. ¿Qué otra palabra puede ser que no conozcan? Por ejemplo, la palabra facts, la pueden buscar. Dice, it promotes consolidation of knowledge in form of facts. Otra palabra que no pueden conocer, laws, que son leyes. Este conector, de nuevo, la palabra also, se repite mucho en estos textos científicos, son conectores. Recuerden, significa también, ¿no es cierto? Se va enumerando, agregando más información y está conectando un párrafo con otro. También puede conectar una oración con otra. Also es una palabra estructural, que no la conozco, que la pueden poner si no la conocen. Una palabra estructural significa también to handle. Por ejemplo, aquí en la línea 4 dice, also didactic method helps to handle the accumulated knowledge of each person. Handle viene de la palabra hand, que es mano. Y to handle es el verbo de manipular o manejar algo. Manipular o manejar. Entonces significa, also didactic method helps to handle the accumulated knowledge of each person. Quiere decir, también el método didáctico nos ayuda a manipular o manejar los conocimientos acumulados de cada persona. Of each person. Of each significa de cada. Esos son adverbios. They arrange en la línea 5 también puede ser un verbo que no conozcan. Arrange es acomodar algo, distribuir, ordenar, organizar. The information, ¿ves? Organizan, distribuyen la información. Making it logical and accessible. Haciendo de ese it, está reemplazando a information, haciendo de la información, y es una referencia anafórica, lógica y accesible. It is not enough. Enough puede ser otra palabra que no conozcan, palabra estructural, ¿no es cierto? Es un adverbio de cantidad. No es suficiente. It is not enough. Enough es suficiente. Y aquí está negándolo. No es suficiente. ¿Qué otra palabra pueden que no conozcan? Que sea para ustedes difícil. Well, applicable es fácil. Perdón, estoy con resfrío. Luego tenemos en la línea 7 otra palabra, otro conector, que es otherwise. Es un conector que sería como however,
es un conector que implica y da el significado de contradecir una idea anterior de otra manera, quiere decir, de otro modo. La información sería useless, sería inútil. Use significa uso de algo. Useful, fíjense, aquí tiene que ver con lo que hemos estado viendo en la clase virtual anterior, que tenía las inflexiones, ¿no es cierto? La palabra useless. Use viene de la raíz use, es usar, el verbo. Si yo pongo, en vez de useless, less es una partícula que significa menos. Entonces, useless es un adjetivo, aquí está como adjetivo, quiere decir inútil, que es en desuso, useless. Pero si le pongo el full, en vez de less, useful es algo útil. Entonces, esas son las inflexiones y las partículas que se agregan o no a una palabra y cómo cambia de un verbo a un adjetivo también, ¿no? Y la connotación positiva o negativa. Bien, vamos a la otra actividad. Resalte las palabras que no conoce. Bueno, ustedes luego siguen poniendo más palabras que no conocen. Examine atentamente nombres propios, palabras en negritas, cursivas, fechas y cantidades. Muy bien. Pasemos. Actividades durante la lectura. Responde estas consignas. Evite usar el diccionario. Trate de inferir el significado de los siguientes vocablos. Marque el que considere más adecuado de acuerdo con el contexto. Fulfillment. Cumplimiento, ejecución, terminación. Muy bien. De acuerdo al texto, es cumplimiento. La otra, handle, ya hemos dicho es, ¿no es cierto? Es manejar la información, manejar los contenidos, manejar los conocimientos. Luego discover, lucir, descubrir, hallar, descubrir. Y luego features es destaca, ofrece, imagina. Es ofrece, en la línea 9, ofrece, destaca, también me gusta, no hay ningún problema. Luego dice cognition tasks. O sea, serían cognition tasks. Tasks son actividades, tareas de conocimiento, cognition, de cognición, de conocimiento. Tareas de la mente, tareas cognitivas, tareas de conocimiento. Tareas cognitivas, nos vamos a quedar con ese significado, me parece el más adecuado, el más apropiado. Y en la línea 14, factual thinking. Cuando hablamos, acuérdense, hay sustantivos que terminan en ing, aquí thinking sería como pensamiento. Factual sería pensamientos objetivos. Los pensamientos objetivos, porque factual son hechos. Algo factual es hechos que ya son comprobados más allá de que nosotros nos involucremos en eso. Entonces, eso es objetivo. Entonces, factual thinking son pensamientos objetivos, pensamiento objetivo. Indique si los siguientes enunciados son falsos o verdaderos. Justifique aquellos que considera falso. Bien. El método didáctico promueve la consolidación del conocimiento. Verdadero. Este método no es un componente esencial del proceso educativo. Es falso. Dice, es un componente esencial porque organiza los componentes educativos. Entonces, la segunda es falsa y la tengo que justificar. Y la justifico diciendo que el método es esencial porque organiza los componentes educativos. El tercero, los estudiantes al estar motivados participan en múltiples actividades. Verdadero. Y el último, los cambios sociales no alteran un método didáctico. Falso. Hemos leído el último párrafo. Dice, los métodos didácticos se alteran y cambian cuando existen cambios previos en la sociedad. O sea, ahí justificamos porque es falso. Actividades de post-lectura. Sí. Responda a este cuestionario. ¿Qué es un método didáctico? Entonces, escribimos. Es una táctica específica del proceso educativo.
¿Qué es un método didáctico? Es una táctica específica del proceso educativo. Esa es mi respuesta. Ustedes pueden luego ver, después de la de ustedes, vean el archivo de autocorrección. No se queden únicamente con el archivo de autocorrección, porque ustedes saben que cada uno es capaz de elaborar su propia respuesta y las respuestas no son verdades absolutas. La 2. ¿Cuáles son sus objetivos? Los objetivos del método didáctico. Consolidar, dice, consolidar el conocimiento en hechos, fenómenos, ideas, fórmulas, leyes, etc. Entonces, ¿cómo contribuye a la adquisición del conocimiento en el individuo? O sea, ¿cómo el método didáctico contribuye a la adquisición del conocimiento en el individuo? He tocado aquí, perdón. Ahí está. ¿Cómo contribuye a la, distribuyendo la información y manejándola en forma lógica y accesible? Entonces, distribuyendo la información y manejándola en forma lógica y accesible. Bien. ¿Por qué es un componente esencial del proceso educativo? ¿Por qué es un componente esencial del proceso educativo? Porque organiza el proceso educativo. Porque lo organiza, está en la línea 8 y 9. Por eso es un método esencial. Y la última menciona algunas modalidades de trabajo. Bien, algunas modalidades de trabajo están enumeradas con respecto a qué es lo que hace con los estudiantes, ¿recuerdan? Bueno, hace que los estudiantes sean más atentos y activos en el proceso de educación. Recuerden, los motiva a participar en las currículas, en actividades curriculares y extracurriculares. A ver, me voy atrás en el texto, les digo qué más. Encuentra soluciones en procesos de tareas cognitivas y soluciones a los problemas cognitivos. Crea una alianza entre el profesor y el estudiante. Desarrolla pensamientos lógicos y objetivos, digamos, en un parámetro, ¿cómo podría decirles? Generalizado. Si hablamos con respecto al rol del profesor, que es de moderador y observador, lo motiva y le da una importante consideración durante el proceso de la educación. Bien, esa sería la respuesta de las modalidades de trabajo. Mencionar algunas, pueden mencionar 2 modalidades únicamente, no es necesario que mencionen todas. Realiza estos ejercicios. Bien. Referencia contextual. ¿A qué se correfieren los siguientes pronombres? Y las palabras referenciales. Bueno, en la línea 1, el it. En la línea 1, el it, ustedes escriben, se refiere a didactic method. Y escriben didactic method. En la línea 2 hay otro it. También se refiere a didactic method. Vuelven a escribir didactic method al lado. Bien. Luego dice en la línea 5, they. ¿A qué se refiere they? El they se refiere a didactic methods, ya en plural. Métodos didácticos. O sea, didactic methods. Ya le ponemos la S a la palabra métodos. Y en la 4, en la línea 11, el them. ¿A qué se refiere el them? Se refiere a students, a la palabra students. Entonces ustedes al lado escriben a la palabra específicamente que se refieren esas palabras referenciales. Bien. Luego habla de la textualidad. ¿Qué hace el autor? Describe o explica una idea o concepto. Presenta un hecho que produce otro hecho. Compara. Presenta un problema y una solución. U organiza la información en una secuencia cronológica. Bien, vamos a ver. El autor explica lo que es un método didáctico y su importancia en la organización del proceso educativo. Entonces, el autor explica lo que es un método didáctico y su importancia en la organización del proceso educativo. Con eso ya comprendo todo. Listo.
La 2. ¿En qué parte del texto encontró una definición? Bien. En la parte de la oración del primer párrafo. O sea, en el primer párrafo, en la primera oración, ahí se encuentra una definición. ¿Piensa que hay más de una definición? ¿Piensa que hay más de una definición? Sí, hay más de una definición. ¿En qué línea? En la línea 8. En la línea 8 hay más de una definición. Vamos a la línea 8 y dice otra vez, didactic method is one of the basic components of education because it organizes educational process. Bien, o sea que tenemos una definición en el primer párrafo, en la primera línea, y existe otra definición, sí, está en la línea 8. Con esto terminamos el tercer trabajo práctico de ejercitación que tenemos del archivo de la unidad 1. O sea, hemos terminado con el texto número 3 de la unidad 1. A partir de ahora, en las clases presenciales y en las próximas, empezamos con la unidad 2. He querido hacerlo así en virtualidad para que ustedes vean que no solo en las presenciales podemos trabajar y explicar con los textos, sino también a través de una clase virtual donde ustedes puedan detenerse y volver atrás. Otra vez les pido disculpas porque en algún momento he titubeado, estoy un poquito enferma y tengo muchas opciones para ustedes en una respuesta. He tratado de ser lo más flexible posible. Quería despedirme de ustedes en esta clase diciéndole que estoy encantada con la participación que tengo de ustedes en los foros de comunicación, en las comisiones. Usen más los foros. Está muy buena la idea de pasarme trabajos prácticos a los que no pueden venir o para ver qué tal han hecho ustedes sus trabajos prácticos, aparte de que tengan su archivo de autocorrección. Está muy bueno porque tengo también mi criterio personal con respecto a la corrección del método de lectocomprensión. Y cuando les hago la devolución, no puedo corregirles sobre sus trabajos, por eso hago una devolución escrita explicándoles lo que les pongo. A lo mejor no corrijo, no devuelvo absolutamente cada uno de los pequeños errores que pueden haber tenido, por si les explico los más importantes. Les agradezco su atención y bueno, nos vemos en la próxima clase virtual y próximamente en las clases presenciales. No se olviden de traer impresos los trabajos prácticos, traer diccionario, por favor, para que practiquemos las palabras desconocidas. Traer también impreso las funciones del texto, todo lo relacionado al texto, al discurso, a los párrafos, traigan impresos. Posiblemente lo podamos aplicar en los trabajos prácticos, puedan trabajar con los textos, textos abiertos, donde ustedes puedan hacer consultas. Bueno, y doy por terminada la clase de hoy. Que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo encuentro.